Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Una Fe Relevante. Hoy estamos grabando un poquito más tarde de lo normal, tal vez no se note, pero es un poco más tarde. Sí, siempre grabamos en las tardes y Sí. hoy ya es de noche. Hoy ya es de noche. Y bueno, como tal vez se pudieron dar cuenta, la semana pasada no tuvimos podcast, fue una semana intensa. Sí, fue una semana movida, Sí. donde Juan casi no durmió por tanto trabajo que había. Pero súper, fue una ¿Ya semana muy cool. descansaste? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Viene con fuerzas renovadas mi hermano, pero bueno, ya tenemos un episodio nuevo, ya podemos volver a la normalidad un poco. Y bueno, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema del cual, como te decía antes, no sabía que era un tema, y es el tema del tiempo. Un tema que no sabía que era un tema. el tiempo que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hablar de ese periodo, qué sucedió en ese periodo, por qué importa ese periodo y cómo nos influye, ¿no? Exactamente. Hay varias cosas que son importantes, pero lo primero es por qué a uno le interesaría aprender acerca de eso. Dos cosas. Bueno, tres. Primero, porque cuando uno lee la Biblia, a veces uno piensa que, bueno, no sé, uno puede perder de vista que uno está entrando en el mundo de la historia y se pierde de cosas increíbles que fueron como fundamentales y se vuelven muy importantes para entender la Biblia en general. Como por ejemplo, ¿cómo era el mundo al que entró Jesús? ¿Cuál era el mundo en el que Jesús vivía? ¿Por qué habían tantas divisiones? Uno lee en la Biblia de los fariseos, de los celotes, de los herodianos. ¿De dónde viene eso? Entonces eso, uno. Dos, porque uno tiene que ver que ese tipo de cosas que sucedieron hace muchos años, de las cuales aparentemente no hablamos mucho, o más bien evidentemente no hablamos mucho, reflejan mucho de los retos que tenemos hoy, seamos creyentes o no, refleja lo que significa tener convicciones firmes en medio de una sociedad donde de pronto es fácil simplemente vivir para encajar. Entonces, básicamente, ¿cuál era el reto de ser auténtico en una sociedad constantemente cambiando? ¿Qué significaba ser fiel a la identidad que uno tiene? Y como cristianos eso es profundamente importante porque nosotros hoy nos encontramos en un mundo donde todo el tiempo somos bombardeados con ideas y mantenernos fieles es uno de los retos que nosotros enfrentamos, pero no es un reto nuevo, es un reto que es histórico. Toda persona de fe tiene que tener convicciones firmes para mantener su identidad en medio de tiempos que cambian. Y lo último es porque hay algo específico que en esta etapa de 400 años es importante y es como protestantes, por ejemplo, como nosotros vemos esa etapa define por qué no incluimos los libros apócrifos, por ejemplo. Que es una pregunta que constantemente hacen, ¿no? Que es Exactamente. que hacemos lo de pregunten algo. Exacto, entonces muchos dicen, bueno, hablen de los libros apócrifos. Que ya hemos hablado, de hecho. Pero hablamos en el episodio, por ejemplo, si no estoy mal, en el de la Biblia, ¿no? ¿Puedo La confiar en los evangelios? Eso. Se llamaba. Eso. Lo bueno es que los tienes presentes y... O sea, sé que claro. Yo lo grabé, ¿no? Pues no es que nada, yo estuve ahí. Pero no bueno. me acuerdo qué dije, pero ahí estuve. No dije mucho, pero ahí estuve. No, pero yo creo que ahí lo hablamos de pronto en algún otro en vivo, ¿no? Uno que otro pero hoy también vamos a mencionarlo para quitar dudas. Sí, el caso es que, bueno, lo primero que hay que saber es la historia de esos años de silencio y por qué se llaman años de silencio. Y no es porque Dios no haya hablado o Dios no hable durante esos años, sino porque no hubo un profeta. Eso es lo primero. Lo segundo es, históricamente hubo varias cosas importantes. Primero, nosotros tenemos en el libro de Daniel la historia de la deportación y eso es como el cierre del Antiguo Testamento, es la deportación de Israel a Babilonia. Es cuando Nabucodonosor sitia a Israel y lleva mucha gente cautiva. Eso es en el año aproximadamente 600 antes de Cristo, 606. Y lo interesante de esa época, y mucho de lo que es el contexto de esa época lo hablamos con el doctor John Lennox en nuestro estudio del libro de Daniel, pero empiezan a pasar cosas interesantes. Por ejemplo,
Los babilonios conquistaron gran parte del mundo conocido en la época, pero se levantó otro reino que era el reino de los persas. Y el reino de los persas, una vez conquista Babilonia, pues como Israel era parte del reino de Babilonia, ya queda bajo el dominio de Persia. Y Persia cambia su política de conquista y es mucho menos hostil que Babilonia. Babilonia era básicamente, cuando conquistaba, consumía las sociedades donde conquistaba, pero los persas eran mucho más amigables en cuanto a dejaban que cada pueblo tuviera sus tradiciones hasta cierto punto, era más benevolente. Entonces se levantó este rey persa llamado Ciro, el cual la Biblia también menciona, y Ciro deja que parte de Israel, parte del pueblo de Israel, vuelva a Israel. Y eso es profundamente importante porque en el primer regreso se reconstruye el templo de Israel. Entonces se llama la época del segundo templo de Israel. ¿Por qué? En el año aproximadamente 586, todo Jerusalén quedó destruido. En el año 536 los dejan volver, aproximadamente 536, y reconstruyen el templo. En esa época se escribió el libro, por ejemplo, los primeros 7 capítulos de Esdras, el libro de Ageo, también se escribió en esa época. Y por eso cuando uno lee la Biblia, esos libros tienen tantas referencias. Por ejemplo, Ageo dice, bueno, ¿por qué mi casa está en ruinas? Porque están motivando al pueblo a reconstruir su identidad. Sí. Entonces, era muy difícil para Israel aprender o tener que lidiar con la realidad de que aunque habían vuelto a su tierra, no era su tierra. Sí. Eran extranjeros en su propia tierra. Y el tema del exilio es un tema que recorre toda la Biblia. Y es porque, en cierto modo, todo el que pone su fe en Jesús es un extranjero, aunque esté en su propio país, porque ahora tiene otro tipo de ciudadanía. Claro, en esa época no se ve así, pero estoy tratando de dar un panorama de como cristianos uno cómo se puede identificar con eso. Y es muy profunda la identificación que tenemos nosotros con el pueblo de Israel en esa época. En el segundo regreso, que es bajo el rey Jerjes, que fue, Artajerjes fue el papá, más bien, Jerjes fue el papá de Artajerjes. Y Jerjes deja que otra sección vuelva, y en el segundo regreso es donde tenemos el libro de Nehemías. Y en el tercer regreso, pues mucha gente ya ni siquiera quiso volver, porque es un viaje de 1.200 kilómetros aproximadamente. Esa fue la deportación. Es mucho. Entonces es demasiado. Y mucha gente ya se hizo la idea de que tenía que aprender a vivir su vida en el lugar en el que se habían quedado, en la deportación. El caso es que, ¿qué pasa después de eso? ¿Cómo surge el contexto en el que Jesús llega? ¿Qué tienen que ver los persas con los... ¿Por qué saltamos de los persas en el Antiguo Testamento a los romanos en el Nuevo Testamento? ¿Y qué pasó con lo de en medio, Sí. no? Y básicamente la expectativa de Israel era un día poder ser otra vez una nación soberana, una nación bajo Dios, poder adorar. El segundo templo obviamente no era tan impresionante como el primero, pero se convirtió en el referente de la identidad de Israel. Y por eso, bueno, no me voy a adelantar, la historia cómo sigue. Básicamente, los persas dejan de ser un gran reino cuando se levanta un tal Alejandro Magno en el año 300. Bueno, entre el 36 y el 27 fue que estuvo así Alejandro Magno en su apogeo. Él conquista el mundo conocido, pero cuando va a morir reparte su reino. Y es chistoso porque Israel queda básicamente en un sándwich entre dos partes del reino de Alejandro Magno. Entonces, cuando Alejandro Magno tuvo un reino muy poderoso, pero fue muy corto, divide su reino en 4, básicamente, partes. Y Israel queda entre los Ptolomeos y los Seleucidos, que son básicamente al revés. Seleucidos, Ptolomeos, que son básicamente los sirios
bueno, la región de Siria, que era una región grandísima, mucho más grande de lo que hoy es Siria, y la región de Egipto. Y la región de Egipto básicamente quedaba al sur, la otra al norte, y se pelearon, básicamente hubo 6 guerras. Quedaron en medio de las 6. Exactamente, entonces se hizo un sándwich entre los sirios y los egipcios. El caso es que adelantamos la película un poco entre esas guerras. Por ejemplo, ¿qué pasó? En esa época se desarrolló la sinagoga, en esa época el pueblo de Israel realmente tuvo que aprender a vivir como judío en un mundo absolutamente no judío, pero los judíos eran demasiados. Por ejemplo, en esa época, en la época entre el año 161 más o menos por esa época, empezó a surgir como la identidad de Israel como un pueblo en medio de extranjeros. Entonces, en la época de las guerras entre Siria y Egipto se escribió algo que se llama la Septuaginta, y la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento de la Torá al griego. Y eso es importante porque esa es la Biblia que la mayoría de los del Nuevo Testamento citan. Entonces, una persona escuchando esto dice, bueno, pero ¿cómo esto puede ser relevante para mí? Y es muy importante saber que el dilema en el que se encontraba Israel en esa época, y lo repito, y esto es algo que, por ejemplo, un académico del Nuevo Testamento lo habla muy bien, que se llama Darrell Bock, ¿cómo se es cristiano? ¿O cómo se es creyente? ¿O cómo en esa época se es judío cuando todo el mundo cree lo opuesto? Entonces, si nos adelantamos un poquito a los hechos, se levanta en el 167 un rey llamado Antioquío Epífanes IV. Ese rey, que era sirio, básicamente lo conquistan los romanos, pero le permiten seguir reinando siempre y cuando pague impuestos. Y hubo un momento donde Israel se hartó. Básicamente él empezó a imponer impuestos a lo que daba, porque a él le imponían muchos impuestos, se empezó a preocupar. Israel empezó a degenerarse en que, por ejemplo, el sacerdocio se compraba. Entonces un tipo compró básicamente el sacerdocio y los que querían seguir siendo fieles a la ley básicamente se indignaron y un grupo de ellos, los esenos, simplemente se fueron de Israel al desierto y empezaron a vivir en cuevas y empezaron a hacer su vida allá, a estudiar allá, y los rollos del Mar Muerto son de esa comunidad que quisieron distanciarse y empezar un judaísmo puro, básicamente. Entonces, ¿cómo respondió Israel? Básicamente Israel dio todas las respuestas posibles. Unos se adaptaron al régimen, otros querían pelear contra él. El caso es que con este nuevo rey de Siria, él puso al sumo sacerdote, los que querían ser fieles como los fariseos se indignaron, pero entonces el sumo sacerdote que él pone empieza a permitir cosas como empiezan a profanar el templo, empiezan a llenarlo de ídolos, y en una de esas, un hombre en un pueblo junto con sus hijos lo quieren obligar a dar tributo a un cerdo, o básicamente a adorar una imagen de un cerdo, que para los judíos eso es una ofensa. Sí. Él no lo quiso hacer, pero otro del pueblo dijo, si a mí me van a eximir de impuestos o me van a bajar, yo adoro el cerdo, a mí qué me importa. El caso es que este hombre saca una espada y mata al idólatra y se arma la guerra de los macabeos. La guerra de los macabeos fue profundamente importante. De esa guerra y de esa familia tenemos Primera y Segunda de Macabeos, que son uno de los libros apócrifos, y básicamente es la historia de cómo Israel, de cómo una familia, y el líder de esa familia no fue el padre en sí, porque él murió muy temprano, sino uno de sus hijos, Judas Macabeo, donde empiezan a luchar por convertirse otra vez o volverse a la ley de Dios. El problema es que ellos mismos se convierten en una dinastía. Israel vuelve a tener la independencia por 80 años
empieza a crecer, pero la manera en la que crece no convence a muchos. Entonces tenemos varias partes. Los fariseos decían, no, esto está mal, nosotros queremos ir a la ley, pero vamos a quedarnos acá. Los esenos dijeron, nos vamos. Los herodianos, que solo se mencionan una vez en el Nuevo Testamento, o bueno, poquitas veces en el Nuevo Testamento, pero eran básicamente los que apoyaban esta dinastía. De los macabeos salió la dinastía asmoniana. Esa dinastía es básicamente de donde viene Herodes. Ok. Él salió de los, bueno, indirectamente después de muchas cosas y corrupciones salió de los macabeos. Pero los otros eran los saduceos, que eran los que básicamente se acomodaban, como eran acomodados ellos económicamente, se acomodaban al poder, pero Roma entra básicamente porque el pueblo de Israel se hartó de la corrupción, tanto en los que decían ser descendientes de los macabeos, como de los sirios, etcétera, etcétera, se hartaron y fue como prácticamente Israel invitó a los romanos a tomar el control. Entonces, ¿qué hizo el emperador romano? Puso un procurador y dejó al rey que había, Herodes, como por no calentar los ánimos. Entonces, básicamente, los 400 años de silencio fue el periodo donde una nueva mentalidad judía surgió. De la guerra de los macabeos, por ejemplo, tenemos el Hanukkah, que es una celebración, se llama el Festival de las Luces, bueno, que es lo que traduce más o menos. ¿Por qué? Porque es el momento donde ellos vieron esperanza. Y ellos vieron en este Judas Macabeo, en varios de sus descendientes, un prototipo de Mesías. Todo esto que acaba de decir, todo este monólogo, para decir, ellos habían quedado muy desilusionados de varios de los que creyeron que eran el Mesías que los iba a liberar. Y la liberación no era simplemente independencia, era nosotros queremos volver a adorar. ¿Sí me voy a entender? Sí. No, pues muchas veces omitimos todo lo que sucedió, pero sucedieron demasiadas cosas, ¿no? Y cosas que, pues, entendiendo el contexto en el que estaban, se entiende por qué también muchas personas no querían a Jesús como el Mesías, ¿sí me hago entender? O sea, se juntan muchos puntos. Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué no querían a Jesús? Puede ser que para muchos, como decías, ¿no? Gente acomodada económicamente, no era conveniente que viniera un Mesías en su momento. Es interesante porque entiendes un poco de por qué el pueblo de Israel era como era, el por qué en la Biblia específicamente, bueno, más bien siento yo en el Nuevo Testamento se habla como se habla y porque hay tanta mezcla, ¿no? Tanto conflicto, tantas cosas, y es porque fue un punto en donde el pueblo de Israel básicamente perdió su identidad como nación. Trataron de responder de todas las maneras que uno puede responder a ese dilema, pero acá está el dilema mayor que plantea Jesús. Jesús fue tan polémico que hizo que dos grupos, los fariseos y los saduceos, se detestaban. ¿Por qué? Porque los fariseos veían a los saduceos como unos vendidos. Básicamente eran unos vendidos políticos convenientes para ellos. Y los fariseos empezaron a ser la voz creíble de la religión. ¿Y qué tan polémico fue Jesús? Que hizo que dos enemigos se unieran contra él. Y la razón es porque él no se adhería ni a este, ni a aquel, ni al otro, sino que él venía a predicar el reino de los cielos. Y al final Jesús nos da un panorama de por qué no podían ver ni uno ni otros, por qué no podían ver que él era el Mesías. Y cuando uno tiene todo este panorama histórico, el Dr. Bock lo llama como un estofado cultural. Porque tú tienes que... Están los extranjeros dentro de Israel, que no son de Israel, pero que son de los pueblos que ocuparon Israel mientras ellos estaban deportados, pero también están los que regresaron, pero también están los judíos alrededor del mundo que se llaman la diáspora. El caso es que tienes, ¿qué hay? Romanos,
grecorromanos, judíos que les gusta el mundo helenizado, el mundo griego, judíos que eran pro gobierno, antigobierno, De todo. anti todo ese estofado, entonces se iban al desierto, entonces tienes de todo absolutamente. Y la cuestión es, se levanta un hombre de Nazaret a proclamar el reino de los cielos se ha acercado. Y él hizo un diagnóstico. La razón por la que ustedes no pueden saber quién soy, dice en Juan 5, es porque buscan la gloria los unos de los otros y dejaron de buscar a Dios. En esta guerra por querer recuperar la identidad, perdieron de vista quién tiene el control de la historia. Y creo que ese es el punto de hablar de esto. Cuando uno entra al contexto del Nuevo Testamento, parte de lo que hacía Jesús tan atractivo es que en medio de esta discusión entre poderes, la gente del común era totalmente olvidada. Y la gente estaba absolutamente perdida. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que Jesús miraba a las multitudes con compasión como ovejas que no tienen pastor, Era literal. era literal. Y tiene una trascendencia profunda porque él sabía, él estaba en medio de ellos, cosa que ni los saduceos ni los fariseos, porque la división social, esta ambición económica y social era profunda. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Expuso las motivaciones de todos los bandos, de los herodianos, de los saduceos, de todos. Y al mismo tiempo se enfocó en las ovejas que no tenían pastor. Y yo creo que esa es la belleza de entender el contexto, que en medio de todas estas guerras de poderes mundiales, de controversias y polémicas de qué va a pasar, Jesús no pierde de vista, uno, que Él está en control de la historia, y dos, que Él no se olvida de las necesidades más profundas. Pero por último, Él se acuerda de lo que la gente se olvida, de los más insignificantes, de los más olvidados. Y a veces como sociedad nosotros caemos en lo mismo, como creyentes. Y creo que particularmente la iglesia en general puede caer en querer mirar hacia los poderes políticos, sociales, y no podemos olvidar que nuestro pastor, nuestro Salvador, nuestro Señor, fue a las ovejas. Eso no quiere decir que no estemos enterados, que no influyamos. No, pero sí quiere decir que en un momento tan polémico Jesús nos modeló dónde poner la mirada. Total. Y nosotros no podemos perder eso de vista. Wow. No voy a decir increíble, voy a decir wow, qué top. Eso es lo que voy a decir. Pero es muy interesante estudiar, bueno, y aprender yo, porque no estamos tan lejanos de relacionarnos con las personas que estuvieron en los 400 años de silencio, ¿no? Y ver y entender su historia también nos va a ayudar a aprender de sus errores, yo creo, y poner nuestra mirada, como tú decías, no en quién va a poder devolverme mi identidad aquí, porque pues, como lo decías en un momento del podcast, somos extranjeros en nuestro propio país, en nuestra propia casa, porque pues pertenecemos a un reino pues que es espiritual y que pertenece a Dios. Entonces yo creo que entender eso es increíble, es impactante más que nada, porque o sea, eso es lo que nos da nuestra identidad, ¿no? No asentarla en lo terrenal, sino en Cristo. Y eso nos va a hacer mucho más efectivos en esta tierra. Porque lo que nos define, como lo hablábamos, bueno, en nuestra reunión, en una reunión increíble de jóvenes, algo que hablábamos es la adopción. Que se hacen los viernes, 7 p.m. Exacto. No, pero algo que hablamos es la adopción de Dios nos define. Y eso nos hace efectivos en este mundo. Y creo que eso fue lo que Jesús modeló. Entonces, si alguien no escucha esto y es no creyente y ve
la vida de Jesús en su contexto, va a poder encontrar un Salvador que no vino a establecer un partido político, sino que vino a hacer todas las cosas nuevas y a matar la muerte. Wow. Muy bien. No, re bien. Pues bueno, en esa nota nos despedimos de este podcast. Y gracias por oírlo hasta el final. Si lo oyeron hasta el final, de verdad fue un podcast increíble. Si no, perdónenme. Si no, pues no van a oír esta despedida. Entonces, pues esta es una despedida para todos los que lo oyeron hasta el final. Gracias por perseverar. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.